En la estación terminal, de ahí afuera, en la mesa donde se cocinan todos los pasajes a Mar del Plata y todo, está el tren nocturno. Está muy entusiasmado ahí conversando, el conductor de ese famoso tren, que es el señor Julio, a quien le vamos a dar la bienvenida y a todo su equipo para que haga el programa. Exactamente. Así que Muñoz, que se mejore. Bueno, le agradezco. Hemos publicado una fotito de nuestra... ¡Ay, qué lindo! Y ha sido un éxito. Ella Mire tiene usted, un montón de me gusta. Bueno, fíjese, mejor las peladas que las filmaciones, la cosa dinámica, me parece, ¿no? La gente es benévola. Bueno. La señal indicó las 23 en todo el territorio de la República Argentina. Gracias, Noelia. Hasta la semana que viene. Chao. Dicen las hojas del libro que más leo yo. 94.7. No te pierdas la oportunidad de revolucionar. Ricardo Grandío presenta los días miércoles de 18 a 19 el programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucioná con nosotros. Revolucioná con nosotros. Estamos al aire, online y en YouTube Live. El sol lo adormece. El frío lo acurruca. El silencio lo relaja. Y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar siempre en la ventana. Si lo conoceré. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Sábados, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo. 94.7. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y 1 de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con la conducción de Alfredo Lepera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La puerta del tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Expreso Singer. Fue un accidente lo que pasó, pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Singer. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy y terminaremos dando vuelta a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene nada que ver. 12 horas. Acá la gente es muy exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Singer. La jugada diferente, la que te hace ganar partidos. Jueves, a partir de las 12 horas. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú.
nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Gracias, Noelia, queridos amigos, muy buenas noches como todos los lunes. Aquí estamos en Tren Nocturno partiendo en un nuevo viaje. Hola, niña, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien, ¿y vos, Julito? Bien, acá. No me acuerdo a qué vinimos hoy, pero... Creo que ninguno de los dos, pero Mabel nos va a ayudar a recordar, ¿no es cierto? A ver, menos mal, eso es una suerte. Tengo que ver con la memoria, así que puedo lograr eso, ¿no? Queridos amigos, ya más o menos pueden intuir de qué vamos a hablar en esta primera parte del programa con nuestra invitada de esta noche, Mabel Kramer. Mabel, muy bienvenida a este nuevo viaje. Gracias, muchas gracias. Un placer. Amigos, Mabel Kramer es psicóloga social, coordinadora de actividades con adultos mayores, especialmente en talleres de entrenamientos de la memoria. Es especializada en dinámica grupal y, bueno, con ella obviamente vamos a hablar de un tema que genera preocupación. No solamente uno en función del entorno de uno, padres, abuelos, lo que fuera, sino la gente tiene miedo también en lo personal. La memoria es algo que asusta, digamos. Seguro, pero en general la gente se presenta porque tiene a veces ciertos antecedentes de padres o de parientes que han padecido este tipo de trastornos. Y también algunos lo hacen por prevención, ¿viste? De alguna manera tratan de tener herramientas como para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? En cuanto a la memoria, bueno, la memoria se sabe de que es la garante de nuestra historia, digamos. No podemos tener de nuestra identidad, no podemos tener realmente memoria, sino tenemos todo ese bagaje que uno fue acumulando en toda la vida, ¿no es cierto? Tanto individual como social, ¿no es cierto? Es muy importante, sí. Mabel, te hago una consulta. Los talleres que brindás parten de la idea de la plasticidad neuronal, ¿no es cierto? La capacidad del sistema nervioso de cambiar a través del aprendizaje, aprender nuevas habilidades, establecer nuevas memorias y responder a las adversidades del medio. ¿En qué consisten algunos de los ejercicios que vos proponés en tus talleres? En general son ejercicios lúdicos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se llama palabras cruzadas, sopa de letras, desorden de palabras, y se implementa mucho con cuentos, es decir, se cuentan cuentos de distintos autores, ¿no? Cuentos cortos en general, que en el relato que uno le está haciendo, se detiene uno, va pausando para que la gente evoque situaciones que ha vivido. Todo tiene que ver con la evocación, todo. Así que, y después, todo este tipo de talleres da lugar mucho a la creatividad, puesto que para la memoria se necesita tener imaginación, se necesita tener atención, observación, concentración, es decir, sin todos estos ítems realmente es muy difícil evocar cosas. Mucha gente piensa que no tiene memoria y el problema es que no tiene atención. Debe haber una gran influencia en todo esto, el tema del miedo. Es algo que debe estar latente a lo largo de todo el tiempo, pero sin embargo, me gustaría retrotraerme un poquitito es decir, los talleres. ¿Qué son los talleres? ¿Cómo se arman? ¿A quiénes van dirigidos? ¿Qué edades? ¿Qué tipología de gente es la que concurre a los talleres? Se llama taller porque es la metodología que se utiliza para este tipo de encuentros. Es decir, no son clases, son, digamos, encuentros de 6 a 8 personas en general, en donde se tratan distintos temas. Hay un programa que uno va enfocando en cada encuentro,
uno que se define con la atención, otro con la concentración, otro con la observación. Se hacen muchos ejercicios que entra todo con la percepción, con lo visual, con lo auditivo. Los 4 sentidos, que son el olfato, el auditivo, el visual y el tacto, influyen mucho para poder tener una memoria alerta, una memoria buena. Todo entra por los sentidos. ¿Y qué pasa con, ahora yo te corro un poco de eje, qué pasa con el afecto, ¿no es cierto? Porque de alguna manera hay una relación entre la memoria y el afecto, entre el recuerdo y el afecto. Digamos, hay impresiones que se quedan grabadas de una manera especialmente fuerte en la memoria, porque bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el afecto, ¿no es cierto? Bueno, lógico. ¿Cómo trabajas con eso? Sí, se trabaja, porque la memoria es selectiva. Claro. Uno no habla de la memoria, habla de las memorias. ¿Por qué se habla de las memorias? Bueno, porque la memoria puede ser, por ejemplo, a corto plazo. El ejemplo típico es cuando vos vas a buscar un teléfono en una agenda, lo retenés 7 segundos y haces la llamada y te olvidás. Y después tenés, por ejemplo, la memoria a largo plazo, que es todo el bagaje que uno ha juntado en toda su vida y aflora cuando hay un estímulo. Por ejemplo, una persona estudió idiomas y no la practica, tiene la oportunidad de viajar y escucha el idioma que sabe, y en ese momento aflora, necesita un estímulo. Es decir, esa no es la memoria a corto plazo, es la memoria a largo plazo, ¿no? Mabel, uno de los objetivos de los talleres es transformar la memoria de corto plazo en largo plazo. Y de alguna manera se logra eso con el entrenamiento. El entrenamiento debe ser insistente, constante. El entrenamiento ¿Cómo lo vive la gente? O creativo. No, la gente en un principio va conformando un grupo. Como todo grupo, al principio no se conocen, entonces hasta que toman confianza, y entonces con el tiempo van directamente comunicando cosas personales, y bueno, y así se va haciendo toda la actividad de la memoria, ¿no? La interacción es muy importante en esto. A eso iba, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que un poco conversábamos antes de ingresar al estudio, esta relación entre la memoria individual y la colectiva, ¿no es cierto? Esa interacción que se produce en el mismo ámbito del taller, también... Es necesario que sea interactivo el encuentro, porque uno tiene que realmente aprender a comunicarse con el otro, saber que existe un otro, saber expresarse al otro, y todo eso se va adquiriendo en el entrenamiento. Hay gente que nunca, por ejemplo, tiene la dificultad de hablar, de comunicarse, y al terminar este entrenamiento se atreve más a comunicar sentimientos, emociones. Y el grupo actúa como soporte. Tal cual. Se vuelve un espacio confiable. Esa es la realidad. Mabel, Juan de Palermo nos envió un correo aquí a trenradio@gmail.com, donde nos pregunta si los olvidos puntuales, pero repetidos, son un síntoma importante a tener en cuenta en lo que hace a prevención. Y sí, los olvidos son de alguna manera, pero los olvidos pueden ser intencionales, Exacto. como no. Es necesario olvidar. Es necesario olvidar, porque es como una computadora. No sé, yo a veces me olvido 3-4 veces, vuelvo a casa, ahora he cerrado el gas y vuelvo a salir por el mismo motivo, volver a... ¿Te acuerdas el chiste? Había un chiste que decía, yo cuando vos fuiste, yo fui y volví 2 veces. ¿Por qué? ¿Te olvidaste algo? De obsesivo. Hay una cosa de obse también, y eso no implica que la gente tiene que asustarse. La gente realmente en estos encuentros minimiza el problema de los olvidos, porque piensan de que los olvidos es una cosa que le pertenece a uno solo, no le pertenece a muchos. Bien. Sí, y a mí me gustaría enfocarme un poco en esto que acabas de decir, ¿no es cierto? En la función del olvido también, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces puede haber como rasgos obsesivos. Yo lo que te quería preguntar es, bueno, de alguna manera, en tu opinión, ¿qué es el olvido? Y si puede ser visto en ocasiones como aliado de la memoria. Por esto que decías, yo siempre recuerdo y hablábamos también de Borges en algún momento. Funes el memorioso. Funes el memorioso, que era incapaz de abstraer
y recordaba detalles ínfimos, mínimos, pero no podía, el pensamiento no lo podía organizar, era, digamos, un repetidor de cosas. Lo importante en él era que podía recordar, que no podía olvidar. Claro. Ese es el problema de Funes el memorioso. Justamente, ¿no? Borges decía que el olvido es una de las formas de la memoria. Vamos a ir a un corte muy breve, Mabel, y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623. Nuestro teléfono, para todos aquellos que quieran llamarnos por obras de teatro, tengo para ofrecerles tres obras nada más. Estamos poco generosos hoy, te diría. De Muerte Andamos, el sábado a las 21. Es en el Teatro del Pasillo, en Colombres 35. Extraña Vecindad, el jueves a las 21, es en el Teatro Vera Vera. Y Urraca, el Galpón de Guevara, es una compañía que fusiona danza, humor y música con objetos reciclados de la vida cotidiana. Para todos aquellos que les interese alguna de estas obras, 4899-1623. Gaby, ¿qué tal si vamos a nuestro... ¿A dónde vamos? ¿Qué sugerencia podemos dar a nuestros oyentes en lo que hace a música, más allá de que después de la segunda parte del programa tenemos algo que rayar con la música? Bueno, hoy, digamos, va a copar un músico que a mí me encanta. Hoy vamos a sorprender a nuestros oyentes con James Blake, que es un cantante, compositor, músico y productor inglés que tiene 28 años, nada más, aclamado por la crítica y ganador de varios premios internacionales, entre ellos el Mercury Prize. Los primeros lanzamientos de él han sido obras electrónicas asociadas al post-dubstep, donde la peculiar voz de Blake es procesada y en las que abundan frecuencias subgraves y ritmos mínimos y nerviosos. Pero ya a partir de su segundo álbum, que se llama Overgrown y que justamente fue premiado con el Mercury Prize, las voces y el piano de Blake aparecen más en primer plano y la estructura musical muestra más las influencias del gospel, del soul y de la música ambiental. Y hay varios recursos destacados como la escasez, el silencio, el minimalismo. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Limit to Your Love y bueno, vamos a él, vamos por él. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care, so carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit. limit to your care. There's a 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 limit to your care.
so carelessly left. There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall, it's slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Tren nocturno. Sin barreras. Gracias, Noelia. Seguimos aquí en Tren Nocturno acompañados de Mabel Kramer, psicóloga social. Mabel, estuvimos hablando de muchas cosas, pero en función de lo que fue lo último que tocamos antes del cierre, me gustaría que entremos en el tema de los obstáculos. ¿Qué obstáculos podrías mencionar? Es decir, uno sabe de que para tener una memoria alerta se necesita salud mental y salud física. Eso es fundamental. Pero de cualquier manera hay ciertos obstáculos que impiden tener una memoria un poco alerta. Eso podría ser, por ejemplo, los traumatismos, podría ser la fatiga, podría ser los que se toman medicación para insomnios, las ideas más bien negativas, las personas que sufren de depresión. Digamos, todos estos elementos son contraproducentes para tener una memoria normal, se lo llama memoria alerta. Y justamente Gaby agregó en el corte que estábamos charlando acá algo referido a ese alemán que nos esconde las cosas. El Alzheimer, el Alzheimer. Bueno, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que querés saber? Claro, digamos, porque no es fácil, ¿no es cierto? Esto, digamos, si uno lo considera desde el punto de vista de la identidad, lo considera desde el punto de vista del afecto, ¿cómo lidiar con, en el caso de que uno tenga, por ejemplo, un familiar, una persona realmente cercana a uno, cómo lidiar con el derrumbe del otro que produce el Alzheimer? ¿No es cierto? Bueno, la gente que concurre a este tipo de talleres es porque viene con ciertos temores, no todos para prevención, pero al final de cuentas quieren prevenir porque tienen miedo, porque el entorno que uno tiene aparecen personas con esa enfermedad. La gente con estos encuentros de entrenamiento va minimizando con el tiempo el problema del Alzheimer y el temor, porque de alguna manera se dan cuenta de que todas las personas, al estar en un grupo, tienen algún problema de memoria, porque la memoria es selectiva. Entonces el que se acuerda de nombres, el otro se acuerda de historia, el otro se acuerda de cuando era chiquito, es decir, no todos se acuerdan de lo mismo y se dan cuenta de que, bueno, es una cosa normal que suceda. Te hago una consulta, digamos, en relación a los talleres, ¿no es cierto? ¿Podés contarnos, por ejemplo, algún ejercicio o alguna anécdota vinculada a un ejercicio del taller que te haya llamado la atención o conmovido de alguna manera? Bueno, en general ocurre de que yo a veces propongo que hablen de algo que les pasó en la infancia, por ejemplo. Y entonces cuando cada uno empieza a evocar algún tema de la infancia, produce mucha emoción en general, ¿no? Sí. Obviamente esto es individual, hay gente que se emociona, otros que no, pero es muy interesante ese tipo de ejercitación.
La ejercitación que más se hace es todo lo que a la gente le gusta mucho, es la sopa, por ejemplo, de letras, que puede ser, por ejemplo, que dé una sopa de pintores, una sopa de letras de pintores. Sí. Previo a eso hacemos oralmente, cada uno trata de evocar pintores que conocen, ya sea argentinos, ya sean europeos. Una vez que todos han mencionado a algunos de los pintores, recién les doy, por ejemplo, el ejercicio de sopa de pintores y ellos están más preparados para poder encontrar en ese papel con más facilidad. Todo esto es entrenado porque es interactuado. Uno solo no puede hacerlo. Mabel, nos pregunta Susana de Chagarita en un correo que nos había enviado, ¿sí? Que nos hables, por favor, de los miedos de la gente que concurre a los talleres. Los miedos son un incentivante de, digamos, la gente cuando necesita, por ejemplo, recurrir a los talleres, ¿el miedo es un móvil o es justamente un aletargante? Sí, no, en general, sobre todo los que son gente adultos mayores, vienen con miedo. ¿Miedo a qué, por ejemplo? ¿Qué verbalizan? Miedo a perderse, a no volver. No, miedo a tener una enfermedad que se llama Alzheimer. Casi todo el mundo que viene... Es el máximo miedo. Lógico, cuando empiezan a notar de que no se acuerdan de los nombres, no se acuerdan... en general los nombres les traen mucho problema a la gente cuando se olvidan los nombres. Pero hay gente que lo tuvo toda la vida. Claro. Pero ese no es el que se va a asustar. Se asusta el que viene, porque ustedes saben que hay una gran longevidad en este momento. Y esa longevidad que trae el envejecimiento hace de que uno tenga algo. Bueno, uno de los temores que tiene la persona que llega a un adulto mayor es el miedo a perder la memoria, que como yo dije, es la identidad. Es el garante de nuestra vida, la memoria. Entonces, bueno, está muy en boga en este momento los talleres de memoria. Y en tu opinión, ¿cuáles serían los principales aliados de la memoria? Y bueno, los principales aliados hay que tener una salud mental y una salud física normal, digamos, ¿no? En cuanto a la salud mental, bueno, hay que ser optimista, hay que tener, digamos, amor a la vida. Proyectos es fundamental. La persona que no tiene proyectos afecta mucho a la memoria. ¿Una vida social activa? ¿Cómo se va formando un grupo? Un grupo se va formando, digamos, de 6 a 8 personas. En general, el monitor o coordinador, que se llama así, trata de agrupar gente más o menos con un nivel, digamos, no digo intelectual, pero cognitivo parejo, ¿no? Y bueno, de esa manera están los que son muy silenciosos y tienen miedo, hay otros que son más de liderar los grupos. Bueno, con el correr del tiempo el grupo se va armando y consolidando. Es decir, no tiene que haber un líder, no tiene que haber un silencioso, es decir, al mismo tiempo que se hace este trabajo se consolida un grupo. ¿Y cómo manejas la competencia? El tema de la competencia. Bueno, ese es un tema que se trata desde el vamos, porque la gente al principio tiene miedo cuando no sabe algo para resolver un ejercicio de este tipo, que en general son ejercicios lúdicos, tiene miedo a pasar un papelón. Exacto. Entonces, en todo momento se dice de que este no es un lugar de competencia. Cada uno trabaja por sí solo y que no tiene que mirar al otro, sino que hacer lo que puede. Lo que puede. Es decir, van tomando seguridad. Y eso es lo lindo con el desarrollo del grupo. O más bien, en todo caso, es un trabajo en el que cada uno hace su labor, pero a la vez es colaborativo, ¿no? Claro, es decir, cada uno hace su labor, es interactuado y cada uno se nutre del otro, que es muy importante. ¿Hay invención en la memoria? Y bueno, para eso Vaya pregunta, bien. Para eso tenés la imaginación, porque yo lo he nombrado, que lo importante para en la memoria, para el registro, es, primero de todo es la observación. Sí. Después es la atención,
que fijas el tiempo. Después la concentración, que es el tiempo que te lleva en mirar y focalizar. Y también la imaginación. Si vos estás hablando de un tema, de las sillas, de que el otro, vos estás, en tu imaginación aparece el modelo de silla que vos tenés. Es decir, la imaginación se usa. Gabriel García Márquez decía que la memoria, digamos, la vida no es aquello que uno ha vivido, sino lo que recuerda de lo vivido y fundamentalmente cómo decide contarlo. Y ahí entramos a lo que decía Gaby justamente, el tema de la invención. Sí. Cada uno la inventa a su modo y forma. Por ejemplo, suelo contar cuentos de distintos autores, ¿no? Ah, claro. Suelo contar, es una de las partes que yo utilizo en mis talleres de memoria, es contar cuentos. No son cuentos muy largos, pero a veces doy sin un final y que cada uno imagine el final. Entonces ahí está utilizando la imaginación, por ejemplo. Se nos fue, Mabel, el programa, la parte nuestra. Voló el programa. Bueno. Ya ni me acuerdo de lo que veníamos a hablar en realidad, pero la verdad que me gustó el despliegue, ¿eh? ¿Cómo? El río del olvido. El tema se ese. llama el leteo. El que vivía de sus aguas, creo que ya no recordaba más nada, pero acá la tenemos a Mabel. Mabel, ¿dónde podemos encontrarte si necesitamos hacer un taller contigo? Bueno, yo tengo grupos privados en este momento, porque antes trabajé bastante en centros de gestión donde coordinaba talleres de memoria varios años. Sí. Pueden ir a mis teléfonos, que por ejemplo, el celular mío es 15 4427 8772, o si no, mi teléfono fijo, que es 4821-7652. Mi nombre es Mabel Kramer. Mabel, mil gracias por haber estado con nosotros. Y gracias por habernos traído este tema, porque en realidad, hoy, que quede bien claro lo que ofrecimos a nuestra audiencia. No es un tratamiento curativo lo que vos ofreces, sino una activación cerebral, vendría a ser, donde podríamos tener más aceitado algo que nos asusta mucho. Es un entrenamiento como la gimnasia. Si vos parás la gimnasia, también te duele el cuerpo. Si vos parás el entrenamiento, olvidás cosas. Gracias, Mabel, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, estuvo con nosotros, ¿cómo, Gaby? Un placer haberla tenido aquí. Estuvo con nosotros Mabel Kramer, psicóloga social, coordinadora de actividad para adultos mayores, en especial los talleres de entrenamiento de la memoria, especializada en dinámica grupal. Muchas gracias y vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con la conducción de Alfredo Lepera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La puerta del tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sandler. Jueves,
23 horas. Radio Palermo 94.7. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM. Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Tickets, please. Tickets. Gracias, Noelia. Seguimos en este segundo tramo del programa, ¿no es cierto, Gaby? Y ahora tenemos a integrantes de Meeting Point. Chicos, muy bienvenidos a este programa, a este viaje, a este segundo segmento. Muchas gracias por la invitación. Vamos a decir, tenemos por un Están lado Valeria Primost y Rodrigo Domínguez, integrantes de The Meeting Point. Valeria Primost es bailarina, coreógrafa, improvisadora y profesora de técnica de Alexander. Y Rodrigo Domínguez, reconocido saxofonista, miembro fundador del Quinteto Urbano y docente. Así que tenemos para entretenernos hoy, ¿de acuerdo? Pero lo fundamental es, Gaby, ¿qué les podemos preguntar de esto tan extraño que es el meeting? Meeting es encuentro, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar por una pregunta así como inicial, ¿no es cierto? Como para ir despejando un poco dudas. ¿Qué es The Meeting Point? ¿Y qué clase de espacio se propone para ese encuentro entre diversidades de lenguaje y personas? El que quiera. Bueno, me atrevo a empezar porque... Por favor, Valeria, sí. Trabajo en el proyecto desde el año 2014. Sí. Y bueno, es un proyecto iniciado en una colaboración con otro músico, compañero también en Ámsterdam. En donde nos interesaba el trabajo interdisciplinario y el exponernos en ese trabajo a un público. Haber encontrado la disciplina de la improvisación como una elección profesional y darnos cuenta que solo se puede practicar y desarrollar con el público en vivo. No es algo que se pueda practicar puertas adentro, por lo menos escénicamente hablando. O sea, es un trabajo, obviamente se practica puertas adentro, pero hay algo que si no tenés al público, no lo vas a poder vivir, o sea, nunca lo vas a poder entender en profundidad. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar en marcos donde eso pudiera suceder de manera regular, generando una comunidad entre los artistas de distintas disciplinas. Y bueno, ahí se nos ocurrió la idea de armar un ciclo en que todos los meses un grupo distintos de músicos y bailarines se encontraran a improvisar en escena. Anteriormente a este proyecto de ustedes, digamos, ¿ustedes sintieron en algún momento como que faltaba o que tenían deseos de enriquecer el modo expresivo? ¿Como que les faltaba algo? No, en ese momento yo era estudiante. Yo y Marcos Bayani, que es el músico con el que empezamos el proyecto, en Ámsterdam hace 12 años atrás. Contanos de tu periodo de Ámsterdam. Bueno, en Ámsterdam tuviste una beca ahí, ¿no es cierto? Yo me formé ahí becada por el Ministerio de Educación holandés en la Universidad de las Artes, y en ese momento había muchos músicos argentinos también estudiando en el conservatorio. Y bueno, se generó como una comunidad y tuvimos la oportunidad de estudiar juntos este trabajo que es la improvisación interdisciplinaria, y se fue como generando el deseo de estos espacios. Empezamos como estudiantes buscando experiencia y en ese proceso nos encontramos que un club de jazz muy importante se interesaba en el proyecto, que es la Bimhaus. Y por ese espacio que nos dio el apoyo tuvimos también la oportunidad de empezar a generar cruces, no solo entre disciplinas, sino también entre generaciones de artistas. Entonces nosotros éramos bastante más jóvenes y más inexpertos y tuvimos la oportunidad de trabajar con gente muy maestra en este trabajo, y eso generaba una comunidad muy interesante en que
jóvenes y experimentados podían encontrarse en escena. Eso fue originalmente el proyecto. Sí, y el jazz tiene mucho que ver con la improvisación, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu interés en particular como músico de integrarte a un proyecto de estas características? Bueno, mira, en principio la improvisación para mí es como, está en todo, no solamente en la, digamos, en la música o en la danza. Nosotros ahora estamos de alguna forma improvisando, si bien cada uno tiene sus recursos, vos tenés tus papelitos aquí, pero sin embargo vas diciendo cosas que te vienen y vas utilizando esos recursos de una manera plástica y, bueno, pero sin embargo digamos a los oyentes que no pasaste acá por la vereda, sino que estás invitado hace un par de semanas. Totalmente. Entonces, digamos, o sea, usamos la improvisación y combinamos, sí, totalmente. Sí. No, pero es cierto, por eso combinamos los elementos que tenemos disponibles, claro. ¿No es cierto? Y en el jazz es un componente fundamental, no solamente estilísticamente hablando, sino hoy en día, digamos, por ejemplo, en un festival de jazz hay música muy diferente y de diferentes atracciones, no solamente jazz tradicional o lo que conocemos como jazz, digamos, como cerrado en un estilo, ¿no es cierto? Sino que para mí hay o sea, el componente de la improvisación es casi lo que define hoy en día al jazz. Y también hay, digamos, o sea, la improvisación es un proceso que se usa para todo, como decía recién. Sí. A mí es de lo que más me interesa, mucho más que lo estilístico. Cuando hace unos años empecé a trabajar, yo ya hace muchos años vengo trabajando con otros músicos en improvisación con distintos parámetros y libre, en diferentes contextos, y hace un tiempo, unos 8 años más o menos, empecé a trabajar con ensambles, porque hay una cuestión que es cómo enseñar, ¿no es cierto?, improvisación, que es muy personal. Y ese trabajo, básicamente, uno lo va aprendiendo haciéndolo. Igual que un poco a improvisar, ¿no? Pero es muy importante como esta retroalimentación permanente. Claro. Ahora, ¿qué tema de la improvisación? Porque en realidad, qué difícil que es el saber hasta dónde una cosa es improvisada y no. Uno tiene una formación, uno tiene un recorrido. Y de repente es como el tema del plagio, por ejemplo. Uno puede plagiar sin darse cuenta, porque simplemente absorbió algo y después lo vuelca. ¿En lo de ustedes también puede suceder eso? Depende, por ahí Mabel nos puede ayudar un poco con el tema de la memoria en ese caso. La traemos de vuelta. Podemos decir, me olvidé. Claro. Sí, puede pasar, pero me parece que si es dinámico y tiene que ver con el momento, la improvisación tiene mucho que ver con el momento presente. Tiene que ver o sea, obviamente estamos usando, como decíamos, elementos que uno tiene incorporados, pero la improvisación es inherentemente en el momento presente. Sí. Entiendo. Y de alguna manera improvisamos con los recursos que tenemos y tenemos ciertos consensos, ¿no es cierto? Digamos, ciertas reglas. De hecho, ustedes van a coordinar próximamente una residencia en la Usina del Arte, ¿no es cierto? Sí, el Festival de Danza Contemporánea de Buenos Aires nos invitó a llevar adelante esta residencia, que es una especie de proceso creativo, encuentro e intercambio entre músicos y bailarines que se postularon. Tuvimos que hacer una selección porque realmente hubo mucha convocatoria. Y sí, se van generando códigos a medida que se va atravesando el trabajo. Siempre la memoria justamente trabaja en esa dirección, y es interesante lo que decís de hasta qué punto es improvisación, hasta qué punto, para mí el arte de la improvisación escénica y en la música también y en cualquier disciplina tiene que ver con tener muy pulida tu técnica personal en el instrumento que elegiste para poder realmente estar presente y hacer uso de tus recursos de manera espontánea, ¿no? Ese es el arte, no estamos hablando de la improvisación como en el uso común de la palabra de qué improvisados que son, ni siquiera sabían que iba a venir Rodrigo Valeria. No, eso es como
significado peyorativo que para mí siempre me pareció extraño. ¿Por qué dicen, este es un improvisado? Es un gran logro hacer algo. Bueno, pero quiero decir... Sí, seguro, la idea es esa. Sí, ser espontáneo, estar preparado para lo nuevo, para lo inesperado. A veces es lo más difícil eso, ¿no es cierto? Es lo que lleva más preparación. Claro, lo que no te puedes preparar nunca. Que es ser uno, Nunca te puedes preparar para lo desconocido. No, para nada. Y a la vez les hago una pregunta para que respondan los dos. A la vez. A la vez no, porque si no va a ser un poco difícil, pero ¿qué sucede, no es cierto, cuando se cruzan las artes? ¿Qué sucede con los límites, con las convergencias? ¿Qué es lo que pasa? Cada uno en su métier y con su lenguaje específico. Yo. ¿Qué sale de eso? ¿Qué sale de esa mistura? Yo tengo como o sea, si nos ponemos a observar en la vida cotidiana cómo fragmentamos la realidad, ¿no? ¿Por qué el movimiento no es sonido? ¿Por qué el sonido no es movimiento? ¿Por qué la imagen no es música? O sea, ¿por qué separamos cuando en realidad en la experiencia interna los sentidos se conjugan en una realidad percibida? No deja de ser una especialidad, ¿no? Te especializás pero eso en que te especializás tiene todas sus otras facetas. Y es eso lo que aprovechamos para el encuentro. Que el sonido tiene su movimiento y vamos a usar esa parte de movimiento del sonido para entrar en diálogo con lo que primordialmente es movimiento, que es la danza, pero que también es música, ¿no? Te propongo que entremos un poco en diálogo con el sonido, nosotros y nuestros oyentes, a través de un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gaby? ¿Y de quién? Vamos a escuchar algo de Rodrigo, ¿no es cierto? Me parece muy bien. Así que vamos a Limón.
Gracias, seguimos aquí acompañados de Valeria Primost y Rodrigo Domínguez, ambos del grupo de Meeting Point. Recién escuchamos Limón. ¿Qué nos evoca este tema tuyo, Rodrigo? Bueno, espero que a cada uno le evoque algo diferente. Una de las cosas... Así debe ser el arte, ¿no? Justamente, que veníamos también hablando de eso, ¿no? El resultado, digamos, o la obra se termina de armar en la percepción del que la percibe, justamente. Entonces, es muy difícil, yo te puedo decir un poco en qué pensé o cómo construí el tema, pero por ahí no tiene mucho sentido, quizás es un poco técnico. A mí siempre me gusta ver qué es lo que vuelve, ¿no es cierto? Cuando toco o cuando estamos improvisando o lo que fuera, porque ahí es donde, como te decía, se termina de armar el hecho artístico. Es muy frecuente que uno perciba las cosas de una manera y la otra persona escuchó otra cosa o vio otra cosa y le llegó a otro lado. ¿Qué sucede con el espectador en los espectáculos de ustedes? Y con el autor, con la noción de autor, con ambos términos. En una propuesta de estas características, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, ¿eh? Bueno, en cualquier proceso colaborativo la autoría es compartida. No es lo que importa en un proyecto así. No importa quién es el dueño de lo que está pasando, ¿no? El tema de la autoría tiene que ver con una cuestión de copyright. De hecho, yo creo que inherentemente intentamos huir de ese lugar. Claro. Justamente porque uno trae lo que es y trae su background y trae lo que, ¿no es cierto? Pero lo que tratamos es de que, digamos, de trascender eso para lograr algo colectivo. Y muchas veces no es tan fácil porque uno se enfrenta en ese momento justamente con un montón de cuestiones psicológicas y del propio ego y todo eso que están presentes. O sea, y que forman parte, van a terminar formando parte de la obra, ¿no? Del momento. Sí. Que es parte importante que eso suceda, pero para mí tiene mucho que ver, digamos, intentar, digamos, cuando uno está presente en lo que está pasando en el momento, eso tiende a quedar en segundo plano. Entonces, eso es una de las de los focos, casi te diría, casi espirituales de la improvisación. Para mí. Me gustaría aprovechar lo que está diciendo Rodrigo para explicar un poco también cuál es el espíritu del proyecto. Eso me interesa, sí. Porque, esta vez tuvimos la oportunidad en el Museo de la Reta en el mes de noviembre, de por primera vez en Buenos Aires, armarlo en formato ciclo, que quiere decir que no es un evento aislado, sino que son 4, en este caso fueron 4 eventos, en cada evento un grupo distinto de músicos y bailarines fueron invitados a dialogar en escena. Eso para nosotros es hacer composición instantánea. Qué riqueza que habrá salido de ahí. Para que el diálogo pueda suceder, hay una cierta permeabilidad que cada artista tiene que traer en cuanto a su estilo, su propuesta personal. O sea, cada uno realmente trae fuertemente una impronta, pero si esa impronta no puede ser maleable y permeable a la propuesta del otro, no puede haber diálogo. Claro. Y ahí es donde es interesante lo que estás hablando de autoría, lo que estamos hablando del ego, ¿no? De ahí podemos volver un poquito a lo que tocó hace un rato largo, Gaby, cuando hablaste de la convergencia de los límites. ¿Qué pasa cuando los límites se tocan de ambas manifestaciones? Sí. O de varias manifestaciones. Yo siguiendo un poco el razonamiento de los chicos, además creo que justamente lo que están diciendo es que, digamos, la obra, al ser de carácter colectivo, se enriquece con el aporte individual de cada uno. Exacto. Y con la propia identidad que entra en relación en ese juego de diversidades, ¿no es cierto? Y una cosa que les había preguntado, que bueno, que me gustaría que obviamente lo planteemos ahora, es, si se han topado con algo inesperado, inusitado en una improvisación, o si todo el tiempo están lidiando con eso, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? A ver. Sí,
Bueno, para mí esto está en la misma raíz de la improvisación. Poder tener uno, más allá de los parámetros que se pueden acordar, poder tener uno la apertura y tenerla, más que tenerla, es criarla, es desarrollarla, esa apertura necesaria para poder percibir lo más virgenmente posible lo que sea que esté sucediendo, ¿no es cierto? Tendemos a utilizar etiquetas, ¿no es cierto?, para las cosas. Vos ves algo y le pones una etiqueta enseguida. Entonces, vos ves un árbol y para vos es un árbol, ya lo tenés etiquetado. ¿Entendés? Con estas disciplinas, una de las cosas importantes es tratar de prescindir lo más posible de esas etiquetas para poder percibir lo más crudamente posible. Eso te permite no reaccionar como uno reaccionaría ante una etiqueta, sino trabajar con lo que realmente está sucediendo a través de la percepción y de cómo uno funciona con eso, ¿no? Sí, creo que en ese sentido, si vos estás abierto de esta manera a lo que sucede, lo inesperado es todo. No estás esperando nada, por lo tanto no hay nada inesperado. O sea, estás esperando todo lo que pueda llegar a suceder. Sí, y incluye, o sea, bordes bastante amplios, especialmente cuando te dedicas a la práctica, ¿no? Susana de Parque Chas también nos preguntaba cómo reaccionan los espectadores ante la propuesta de ustedes. Esperamos que maravillosamente. ¿Y los anteriores? Claro. Mirá, es que es lo que veníamos hablando. El espectador es como un agente más en esto. ¿Pero se involucra? ¿Cómo lo ven? Es difícil decirlo. Porque es un poco duro el público nuestro, ¿o no? Ustedes tienen experiencia en Europa, por ejemplo. ¿Cómo ven los distintos públicos? Bueno, la experiencia que tuvimos cuando se hizo el Meeting Point en distintos lugares en Europa, en Ámsterdam ya había una tradición de este trabajo de muchísimos años. Claro. Esto acá es muy nuevo en un punto. O sea, es algo que, ojo, no es que no hay ya gente que ya lo está haciendo. Sí. Es nuevo como práctica reconocida por un público en general. Dentro del arte no es nuevo, ¿no? Dentro del mundo de los artistas. Pero yo creo que, por ejemplo, la recepción que tuvimos en el Larreta fue excelente. La gente jugó con los espacios que le ofrecimos y no por eso desdibujó su lugar de espectador, que es algo que estábamos hablando antes de entrar al programa, ¿no? Hicimos el primer set de cada encuentro era fuera del escenario, en un espacio mucho más accesible para el público, donde ellos podían como explorar un poco su lugar desde la mirada, desde cambiar distintos puntos de vista. Eso no implica necesariamente que tengan que ponerse a bailar o a tocar alguno de los instrumentos. No es que esté prohibido, pero tampoco es requisito y sin embargo estuvieron. Y en el museo, además, no puedo decirlo porque... Por favor. Si no lo decís, nos enojamos. Estuve en el último, además un marco excepcional, el de los jardines. Sí, los jardines en la noche, digamos, muy mágico el encuentro. Con respecto a la residencia que van a hacer del 7 al 11 de diciembre, digo, bien en la Usina del Arte. ¿Cuántas son las personas que van a participar de cada encuentro? Alrededor de 30 personas, entre músicos y bailarines. Y siempre los mismos, en este caso. Se repiten los mismos en este caso se repiten porque es una residencia de estudio, de investigación y de práctica grupal. Y bueno, la idea es desarrollar algo juntos. Sí, y va a haber algún tipo de, digamos, más allá de lo que ocurre en cada momento, ¿no es cierto? Ya sabemos que los planteos son únicos y repetibles, digamos, ahí está uno de los conceptos de la improvisación, pero ¿va a haber alguna clase de registro de lo que allí suceda de tipo audiovisual? Vamos a intentar que eso suceda, vamos a hablar con la producción del festival o nosotros por nuestra cuenta intentar que sí que haya registro, no sabemos bien que pues si es todos los días, pero sí, es el plan. De todas maneras, el espacio está abierto para presenciar las prácticas cualquiera de los días, entre el 7 y el 11, de 10 a 13 horas, en el microcine de la Usina. Y vamos a hacer una convocatoria especialmente para el día domingo a las 12 del mediodía, para quienes quieran ver el último momento, ¿no? Como el momento culmine de la residencia. Después de todos esos días de trabajo. Estuve viendo en Facebook que ustedes llaman la aventura
que hicieron en Larreta con respecto a esto. ¿De eso se trata la manifestación de ustedes? ¿Es una aventura en cada ocasión? Porque es, por lo que vos dijiste bien claramente, la improvisación a full. Sí, es una linda palabra, me gusta. Es bastante juguetona. Aventura. Y desafiante. Sí, sí. Yo creo que, en mi caso por lo menos siempre estoy tratando de estar lo más atento posible a no caer en cosas estructuradas. Si bien las estructuras previas ayudan a sostener tal vez cuestiones más psicológicas y de seguridad y etcétera, que permiten, ¿no?, que pasen cosas nuevas. Esto es como, digamos, para vos vivir una aventura tal vez necesitas estar bien físicamente, digámoslo en términos cinematográficos, poder, ¿no? La imagen del aventurero. Total, o un aventurero, no sé, tener una moto, no sé, por decir algo que ande rápido, ¿me entendés lo que te digo? Como ese. Está clarísimo. Bueno, de alguna forma uno necesita una estructura para poder atravesar esta aventura, si querés, y me parece que cuanto más uno trabaja en esos aspectos, más libre se siente para poder aprovechar esa aventura. Y por otro lado, esas estructuras también tienden a atraparte, digamos. Entonces, es así como funcionamos, hasta donde yo lo entiendo. Entonces, uno trata de agarrar esas estructuras y que sean lo más firmes posible, y por otro lado, soltarlas. Chicos, mil gracias por la presencia de ustedes, mil gracias por lo que trajeron, mil gracias por traernos el tema de la comunicación, que es realmente lo que nos está faltando en este momento. Bueno. En la época y el siglo de la comunicación, realmente lo que menos tenemos es comunicación. Diálogo, sí. Y diálogo. Gracias por haber estado con nosotros, queridos Valeria Primos y Rodrigo Domínguez, integrantes ambos de The Meeting Point. Gracias, Gaby, por acompañarme. Como siempre, un placer, Julito, estar en este tren. Nos vemos de aquí 7 días en este mismo programa. Gracias, Noelia, por la operación técnica. Muy buenas noches. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo,